En este video trataremos el tema de los arreglos en el lenguaje C++. Inicialmente, el concepto está asociado a definir un arreglo como un conjunto de elementos que comparten un mismo tipo de dato. Ya sabemos que los tipos de datos son categorías asociadas a los valores que se pueden almacenar en las variables, que pueden ser numéricos o caracteres. Los arreglos unidimensionales también se conocen como vectores, aunque también encontramos arreglos bidimensionales como las matrices. En este caso vamos a trabajar los vectores. ¿Qué sucede con los vectores? Son colecciones finitas, significa que tienen un tamaño exacto y fijo y que por lo general se encuentran secuencialmente ordenados y almacenan datos del mismo tipo. Supongamos que tenemos una cubeta de huevos, entonces podríamos decir que la cubeta es un arreglo porque cada elemento que cabe en una de las posiciones es del mismo tipo. O sea, podríamos decir que todos los orificios que tiene la cubeta están diseñados para almacenar huevos. ¿Qué sucede si nosotros queremos agregar un elemento que no corresponda? Pues por supuesto no se podría almacenar. ¿Eso qué significa? Que cuando hablamos de los tipos de datos no podemos almacenar en el mismo arreglo diferentes tipos de datos. Los vectores se pueden representar gráficamente como conjuntos de celdas que están organizados horizontalmente o verticalmente. Podemos almacenar datos de tipo carácter, como se observa acá en el vector que se ha denominado V, o también lo podemos almacenar verticalmente. ¿Qué es lo que garantiza que podamos almacenar cada dato en una posición del vector? El índice. Ese índice es una variable por lo general entera. Para utilizar los arreglos o vectores tenemos que definirlos o inicializarlos, igual que una variable. Entonces, supongamos que nosotros queremos definir la variable x, ya sabemos que se utiliza la instrucción int x y se termina con punto y coma. ¿Eso qué hace? Crea un espacio de memoria llamado x. En el caso del vector, entonces definimos el tipo de dato de cada uno de los elementos, luego va el nombre del vector y dentro de corchete cuadrado estaría el tamaño o cantidad de elementos de ese vector. En este caso, recordemos, cada uno está ubicado en una posición específica. La última posición sería el tamaño menos 1. Cuando queremos inicializar un vector, pues lo podemos hacer igual que una variable. En el caso de la variable, simplemente colocamos el nombre de la variable, el signo igual y el valor que queremos asignar. Para el caso de los vectores, va el nombre, los corchetes cuadrados van en blanco o vacíos, se coloca el igual y dentro de llaves o corchetes se coloca la secuencia de datos del mismo tipo. En este caso, automáticamente el sistema asume la cantidad de datos que tendrá el vector. Otra forma de ver esta definición es la que encontramos en la pantalla. Entonces está el tipo de dato de cada uno de los elementos que van a estar almacenados en el vector, el nombre, la dimensión o el tamaño o cantidad de elementos del vector. Y representando esa instrucción, entonces podríamos decir que se genera un vector de 3 elementos llamado notas. Para la inicialización, entonces tenemos el mismo vector de tipo double, el nombre, la dimensión que se ajusta a la cantidad de elementos que se envíen en el conjunto de datos que están predefinidos. Y la representación gráfica sería esta. Vamos a ver esta definición y el uso de este ejemplo en
un programa en lenguaje C. Entonces vamos a crear el vector de tipo double decimal llamado notas. Recordemos que cuando vamos a inicializar simplemente colocamos los corchetes cuadrados, luego las llaves y por último la secuencia de datos que queremos almacenar en el vector. De esta manera entonces podemos definir ese arreglo. Si nosotros queremos imprimir una posición del vector o acceder a una posición del vector, podemos colocar el nombre y la posición que queremos imprimir. En este caso, 0 hará referencia al primer valor, a la posición inicial. Por lo general se utiliza esa nomenclatura como una notación matemática. Compilamos y ejecutamos y el resultado efectivamente es el número 3, que se encuentra en la posición inicial del vector. Pero ¿qué sucede cuando queremos imprimir todos los datos? Entonces para ello necesitamos colocar cada una de las posiciones. Entonces, pues por lo general nosotros ¿qué haríamos? Colocaríamos posición 1, posición 2 y posición, no podemos utilizar la posición 3 porque esa no está dentro del vector. Recordemos que tenemos solamente 3 elementos dentro del vector. Este está en la posición 0, esta segunda nota en la posición 1 y la última en la posición 2. Entonces no podemos utilizar la posición 3 porque eso acarrearía un error. Compilamos y ejecutamos. Observemos el contenido y la salida. 3, 3, 5 y 4. Pero imaginemos que tenemos que almacenar un vector de 100, 200 posiciones. Pues sería algo ilógico que creáramos toda esa cantidad de líneas de código. Para ello, pues sabemos que podemos recurrir a los ciclos. Y el más común o el más utilizado para ello es el ciclo for. Entonces podemos definir la iteración que vaya desde 0, en este caso son 3 elementos, y se incrementa de uno en uno. Acá simplemente eliminamos las demás instrucciones y cambiamos la posición 0 por el valor del contador. En este caso, el ciclo iría desde 0, no puede incluir el número 3 porque esa posición no existe. Entonces, verificamos, compilamos y ejecutamos y ya aparecen los 3 datos que contiene ese vector. Pero, ¿qué pasa cuando queremos definir un vector genérico? No siempre vamos a iniciar los datos. Entonces, cuando queremos crear un vector nuevo, vamos a colocar notas 2, le asignamos una cantidad de elementos. Pongamos que son 4 datos y vamos a recorrer ese vector con el mismo ciclo, pero debe ir de 0 hasta el tamaño, ¿cierto? Sin incluirlo. Vamos a decirle que digite la nota y vamos a leer notas 2 sub i. Bueno, es importante que agreguemos esas instrucciones dentro de las llaves porque
necesitamos que se repitan las dos instrucciones. Entonces, este sería el ciclo de lectura, pero necesitamos imprimir los datos que se están leyendo. Entonces vamos a duplicar este mismo ciclo para mostrar en pantalla el contenido de esas notas. Agreguemos unos saltos de tabulación para que quede separada cada nota, y también podemos agregar un título antes del ciclo que diga notas registradas con un salto de línea. Este sería el ciclo de impresión. Vamos a colocar estas instrucciones iniciales dentro de comentarios para ir visualizando mejor el código nuevo. Y ejecutamos. Listo. Acá aparecen las notas digitadas. Pero no siempre vamos a trabajar con arreglos de tipo numérico. Entonces vamos a guardar o vamos a generar datos de tipo texto. Vamos a almacenar datos de nombres. Digamos que vamos a trabajar solamente 3 nombres. Recordemos que debemos cambiar ese tamaño. O podemos definir una variable llamada tam, a la cual le podemos asignar ese datico para no estar cambiando en todos los datos asociados a ese tamaño los valores, sino simplemente cada vez que querramos modificar, hacemos modificación en una sola línea. ¿Listo? Que sería donde estamos definiendo ese tamaño. Colocamos nombre, cantidad, acá simplemente digite nombre. Cambiamos el nombre del arreglo. Nombres registrados. Acá sí vamos a hacerlo línea a línea. Ya está el ciclo de lectura que pide los nombres, el ciclo de escritura que los muestra. Verifiquemos, comenzamos la ejecución, compilamos. Entonces Pedro, Ana, María. Ahí está, Pedro, Ana y María. ¿Qué pasaría si quisiéramos pedir tanto los nombres como los valores numéricos? Entonces, simplemente definimos los dos vectores. Supongamos que vamos a pedir la nota. Colocamos un poquito más personalizado el nombre. Pedimos el nombre y la nota. Vamos a utilizar el mismo ciclo para pedir el nombre y para pedir la nota. Estamos guardando en la misma posición, pero en diferente arreglo. Igual para la impresión podemos utilizar nombre, un salto de tabulación e imprimimos. Esto se llama notas. La nota. Y acá le colocamos datos registrados. Entonces, vamos a trabajar
con dos vectores con la misma dimensión o el mismo tamaño, vamos a utilizar el mismo ciclo para pedir tanto los datos en el primer arreglo como en el segundo, porque se puede utilizar la misma variable. ¿Eso qué significaría? Que al terminar cada iteración estaríamos obteniendo nombre y nota de una sola persona, de un solo estudiante, y en la impresión igual en la misma salida, en el mismo layout, imprimimos el contenido del arreglo nombre, hacemos un salto de tabulación e imprimimos el contenido en la misma posición del segundo arreglo. Verifiquemos. Entonces está solicitando el nombre. Vamos a hacer la primera iteración del primer ciclo de lectura. Entonces, Pedro con nota 3. Ahí nos está pidiendo el segundo dato con la posición 1 ya. Entonces, María 3,5 y Juan con 4. Observemos que los datos registrados son Pedro con nota 3, María con nota 3,5, Juan con nota 4. Entonces estamos utilizando dos vectores de la misma dimensión, pero con diferentes datos. Y los estamos recorriendo con el mismo ciclo. Espero que estos ejercicios les sirvan para entender un poquito el manejo de los arreglos y que puedan desarrollar sus propios programas.